Muy buenos días, queridos amigos. Don Ángel, usted es bienvenido doblemente porque también usted es padre y hoy es Día de los Padres, hoy se comienza. Y usted vino con un flow, como dicen ahora los muchachos, con su corbatín rojo. ¿Qué usted me dice a mí sobre la celebración del Día del Padre? Bueno, yo me llamo Ángel Bienvenido, Como siempre, usted no se lo ha cambiado. pero yo soy padre también. Sí. Entonces, el hecho del Día del Padre es muy especial para todos nosotros y para ustedes también, amigos televidentes, porque el Día del Padre es hoy y se celebra en todo el país de República Dominicana. Vale decir que los comerciantes en el 1969 rodaron el día del Padre porque coincidía con un fin de semana subsiguiente al Día de las Madres. Había que para monetizar a los pobres padres. A los pobres padres. Porque yo también soy padre. Sí, yo sé que sí. Pero, entonces el doctor Joaquín Balaguer, sin ser padre, dijo, es verdad. No, él era padre. En ese entonces. No, lo que pasa es que él no lo tenía declarado, pero era padre. Bueno, pero rodó para el día de hoy, especial, Día del Padre. Muchas felicidades para todos y para usted también. Bienvenidos sean usted, bienvenido y todos los demás. Hoy el programa comenzamos así por la razón muy lógica, pero también tenemos cosas interesantes que comentar. Entre ellas, haremos una sección posterior donde hablaremos un poco sobre el reciclaje de cosas. Aquí tenemos una muestra de 2 envases de leche rica, vaga la promoción en este momento, donde podemos y sugerimos de óleo a nuestros televidentes de que en la medida que puedan, cualquier envase, plástico resistente o de metal, que pueda utilizarlo con ciertas condiciones, que lo utilice por razones muy pragmáticas, y es de que evitemos que muchos de estos bienes se tiren a la naturaleza. Y justamente ese es uno de los temas que vamos a tratar sectorizado por la visita del presidente a Guyana, y donde se está hablando mucho hoy en día de la importancia de salvar en la medida que podamos el planeta, y cada quien tiene un concepto diferenciado. Igualmente, uno de los temas a tratar será la designación de Wagner Méndez, un iciano, amigo nuestro, socio de FADI, que nos ayudó cuando fue de los iniciales, cuando él trabajaba en la USAID. La USAID, saben que ahora en el momento sigue chocando muchas de las cosas que no se entienden, porque es una gran institución de servicio que los americanos o los norteamericanos han desarrollado con servicios a muchos países. Pero sobre el CEDAF debemos hablar con mayor detenimiento. O sea que el programa tendrá varias cosas y no podemos dejar de mencionar en una primera sesión de trabajo ordinario que se parece que llegamos a conclusión referente sobre nuestro precioso Parque Botánico Nacional, y que no habrán las mutilaciones que se quería pensar que le harían daño allá. Todo acción humana de óleo, y queridos amigos, tiene una moneda de doble vía. Seamos sinceros nosotros, no nos engañemos. Algunos dirán, y eso lo vamos a hablar ahorita en ese caso. No sé si usted tiene otro punto así, porque a mí personalmente me gustaría que cerrásemos algo hablando sobre la transformación agroindustrial que necesitamos hablarle. O sea, usted puede producir leche, pero debemos mostrar el proceso industrial. Podemos producir hortalizas, pero también hablar de eso. Podemos hablar de tabaco, pero podemos hablar de la transformación industrial. Innegablemente, una de mucha importancia fue el viaje de nuestro señor presidente, Luis Abinader, a la reunión de Guyana, donde se está hablando de la biodiversidad y los efectos que causa o se están causando con los daños al ambiente y a otros factores que hacen que la biodiversidad sufra. Eso es muy importante porque para nosotros biodiversidad no es solamente playa y costa, no es sargazo. Biodiversidad es mucho más, pero no deja de ser importante, ¿sí? Que el sargazo
afecta la industria turística dominicana de multiplicidad. Y hablamos recientemente sobre la temática y seguimos pensando en eso. No sé si tuviste algunos de los detalles del presidente sobre su visita, su llegada, porque esto es grabado obviamente, ustedes lo saben, y los detalles muy diferenciados están explícitos en la prensa dominicana. Bueno, amigos, nosotros bajo nuestro nombre, que no es casual, Hablemos de Desarrollo, eso es desarrollo para la República Dominicana. La búsqueda de eso. La búsqueda de eso. Entonces yo creo que todos debemos apoyar esa iniciativa, porque tú hablabas, por ejemplo, de estas cosas, de reciclaje. De reciclaje. Eso es medio ambiente. Ya no se utiliza ese viaje. Yo le regalé a una amiga mía una palma y la puso en su jardín, en la galería de su casa. Y de buenas a primeras, la palma creció tanto que dice ella, ¿qué hago con la palma? Túmbala y coge la semilla y siémbrala. Entonces, lo mismo, eso no pasa con este asunto de rica, de la bambú, ¿cómo se llama esto? Cactus, sí. Y la mala madre. La mala madre. Nombre de las dos plantas, ¿no? Es que de las dos plantas. Hay malas madres y hay buenas madres. Sí. Es que se le dice así. Entonces yo creo que es bueno y válido, Hablemos de Desarrollo, promover precisamente ese tipo de iniciativas. Que es coincidente con el interés mostrado por el presidente, porque en su viaje se discutió seguro y se hablaron, y eso son reseñas muy sutiles, de la importancia de utilizar los diferentes bienes que nos afectan en la naturaleza. Porque Dios, nuestro Dios, hizo que la naturaleza sea muy saludable si nosotros la protegemos. Pero también nos han dicho a nosotros, protégete, protege la naturaleza y ayuda a que otros la protejan. Y este tipo de envase, que puede ser de cualquier tipo de empresa comercial que sea sostenible, podría evitar que vayan directamente por ahora, porque sabemos que a término todo muere, todo se recicla. Que ahí tenemos una situación muy importante y es la palabra de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma, y es simplemente la tecnología que nos lleva a eso a nosotros. Vamos a hacer un paréntesis, señores, y seguimos en el próximo segmento en otros temas. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país.
Deolio, esta semana se presentó en el país cierto dilema de desinformación. Porque hace ya un par de semanas atrás se comenzó a decir que se iba a destruir el jardín botánico, que se le iba a mutilar áreas del jardín botánico, que se iban a tal cosa. Era un problema, a mi entender, y que mucha gente coincidió en la prensa, de que era desinformación oficial y desinformación de lo que estaban hablando por razones de oposición o desconocimiento o lo que fuera. Pero, ¿qué tú crees que fue el resultado o cómo tú da tu opinión respecto a eso como educador? Bueno, yo como educador debo decir lo siguiente. El Faro a Colón, óyete, una estructura... Y se le debe eso a él. Y se le debe eso a él. Ese Faro a Colón está allí. ¿Usted ha ido al Faro a Colón? Yo no he ido, ni usted tampoco. Pues vaya, porque vale la pena. Cuando uno va, uno lo disfruta. Sí. ¿Usted ha ido al Jardín Botánico? Vaya. Y uno lo disfruta. Porque está ahí tu hijo. Sí. Hizo una casa especial de bambú. De bambú, sí. Y usted tiene que ir a ver eso. Hay que pagar, pero hay que pagar un carrito. Para andar mucho. Uno se monta en el jardín botánico y en el zoológico y lo recorre bien. Pero ojalá que no lo mutilen. Y no lo van a mutilar. Exactamente. También tenemos un problema de transportación. Y según lo que yo he visto en la prensa, que en ese sentido estoy de acuerdo, y es que se va a mutilar parte de las aceras de la zona oeste del jardín botánico para ampliar la calle, quizás hasta afectando las aceras o los contenedores o la preacera de la gente que vive en esa zona. Porque, señores, querrámoslo o no, el país ha crecido en muchos sentidos. Lo que se hizo a Balaguer lo criticaron también cuando le metió filo a mover el jardín botánico y hacerlo como lo diseñó Benjamín Payovonsky y otras personas. Y el país tiene que comprender que sus grandes parques, el zoológico, el botánico, el acuario, son fuentes educativas y de reservorio de cosas. Tú recuerdas que en una ocasión en el programa hablamos y lo estamos mencionando y presentamos lo que es, a nuestro juicio personal, el CEBIAGRO, Centro de Biodiversidad Agropecuaria, pero es un concepto más de exposición y comercial que no deja de tener aspectos educativos, porque en otras ocasiones hemos postulado la importancia de tener los jardines regionales, los jardines clonales, los jardines donde tú le puedas decir a una persona, en este caso a un niño, mira, tú estás ahora mismo en Baní, pero tú viniste de Barahona, o tú viniste de Montecristi, o del este, y estás viendo una colección de 50, 60 frutas de mango, que son diferenciadas. Señores, eso es educar. Eso es parte de lo que un jardín botánico tiene que hacer, como está propuesto en el CEBIAGRO, para que se muestren las diferentes razas de ganado. Pero yo te pregunto, Deolio, ¿tú te imaginas para un turista, y todos nosotros que hemos vivido fuera, que conocemos varios países, cuando vamos queremos ver lo que en mi país no está? Y un turista europeo o nórdico que sepa en un catálogo que se le entregue, donde él pueda ir a ver 20 variedades de musáceas, plátanos diferenciados, rulos diferenciados, los guineos, que es lo que la mayoría de ellos conocen, las musáceas ornamentales, esos jardines especializados se sumarían a nuestro Jardín Botánico Nacional. Ahora, yo personalmente, si no lo he hecho y lo he escrito y lo he mencionado y lo reitero, el Jardín Botánico Nacional debe ser el rector de todos esos parques a nivel nacional. Además, otra cosa, Emilio, el Jardín Botánico Nacional tiene en reserva las semillas de todas las especies que se cultivan en ese jardín. Sí. Entonces tiene, y la sustituye, la cambian cuando pierde el poder germinativo. Sí. Entonces eso, si usted no está en eso, póngase en eso. Ese banco de semillas. Banco de semillas. Es muy importante. Que por cierto, señores, yo no puedo dar detalles, yo personalmente, no sé si tú desconoces, pero aquí había un banco de semillas de plantas agrícolas en San Cristóbal, en Nigua.
Lo tenía hace 40 años el Ministerio de Agricultura. Yo no sé qué pasó. Ya. Pero yo no sé dónde está ese reservorio. Porque tú puedes tener, y eso lo estamos hablando tú y yo como técnicos, pero también como educadores, los reservorios de semillas, que pueden ser, cuando hablamos de semillas, pueden ser cepas, pueden ser las semillas de por sí, o los esquejes para hacer las reproducciones. ¿Tú te imaginas que nosotros perdamos los activos de los diferentes tipos de plantas que a través y en coordinación con el Jardín Botánico Nacional se tengan? Hemos mencionado de que en nuestro Jardín Botánico Nacional aquí en Santo Domingo deberían haber réplicas por lo menos de mango de 10 variedades, porque el turista que llega a Santo Domingo, ciudad primada de América, y no puede ir a ver en Abaní eso, quizás en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en su campus del recinto de Nigua, puede tener ahí las 80, las 100 variedades. Junto con el CEDAF puede tener, y agricultura, todas las variedades de aguacate. Pero ese es el centro que tenemos que proteger. Y el Jardín Botánico nuestro, aquí urbano Santo Domingo, el profesor Moscoso, se ha salvado, se está protegiendo. Las declaraciones del gobierno es que al contrario, vamos a ampliarlo, vamos a hacer algunas cosas adicionales. Y yo personalmente, no le he hablado contigo, yo estoy sugiriendo ahora que se hagan los mini jardines regionales, que en diferentes lugares del país los mini jardines, los mini zoológicos que hemos hablado, o los Seiviagro, estén disponibles para educar a la gente, a amar la naturaleza, a salvar la naturaleza. Y eso yo podría sumarlo así, a la Alianza Global para la Biodiversidad, que el presidente, nuestro presidente Luis Abinader estuvo en Guyana. Porque fíjense cómo es la vida. Aquí estábamos luchando por el Jardín Botánico, él estaba conociendo y aliándose a esa alianza internacional que obviamente nuestro Jardín Botánico tiene mucho que ver. Y cuando hablamos de alianza por la biodiversidad, no podemos sustraernos de que la parte animal de un zoológico y la parte animal o acuícola de un acuario es también importante. Porque si tú destruyes o dejas de destruir las zonas costeras, ahí se pierde también parte de la biodiversidad de la pesca marina. Pero también se puede perder otro tipo de biodiversidad. Así mismo es, no solamente eso, sino, por ejemplo, a ti te interesa salvar y proteger la biodiversidad en términos específicos. Sí. A mí no, a mí, digo, por ejemplo, sí, ¿verdad? A mí no, a mí me interesa... A ti te interesa todo, tú estás poniendo el ejemplo. Pongo un ejemplo. La pitahaya, sí. Pero no todo, hay un mercado abierto en la pitahaya que le gusta a los increciendo, exactamente, como diría Italia, increciendo. Entonces tenemos que, en Hablemos de Desarrollo, es un tema que nosotros debemos siempre tener presente a ustedes, amigos televidentes, porque no es para nosotros, es para los que nos ven a nosotros día por día. Es para los hijos, los nietos y los bisnietos. Porque ya estamos en edad, señores, de 3 generaciones. Entonces, como tú, antes de diagramar el programa, hablamos de la transformación agroindustrial en República Dominicana y menciona las pitahayas, las variedades, vamos a ese tema para hablarlo en el próximo segmento. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas.
Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Eolio, en el programa dijimos que vamos a hablar de la transformación agroindustrial. Tú produces, y vamos a suponer, pitahaya, que tú la mencionaste, y entonces, ¿qué tú haces con ella? Bueno, la pitahaya es un cactus, una cactácea, Sí. Cactus dando frutos, sí. Este no se come. Este no se come. Pero hay otros cactus así que sí se comen Que sí también. se comen, porque y- sirven para muchas cosas. Y hay que crecerlo. Sí. Y este caso es la pitahaya. La pitahaya no es un gran, no es un gran consumo, no es un consumo amplio, Todavía no. pero sí específico, Pero- que vale la pena exportarlo porque hay una demanda especial para la pitahaya. Hay pitahaya blanca, amarilla y... Tú la trajiste, así que tú eres que sabes. Bueno, aquí yo tengo, escúcheme que la presento, la pitahaya ofrezco, pero hay Pita y jaya. pita y jaya, Bien. pita y jaya, pita y jaya, pero pita Tú sabías que también, además de esas dos que tú trajiste, también las hay amarillas. amarilla, sí. Sí. Entonces, aquí están estas dos especies que cada cual, faltan más. No, ahí tiene otra variedad. Otra variedad de otro. Pero esto es Ay, cañón. riquísimo. Sí. ¿No? Sigue hablando porque te oigo a ti saboreando. Saboreando. Entonces, señores, lo bueno de cualquier fruta, en el caso de la pitahaya, el mercado de exportación es amplio, pero la podemos exportar congelada, la podemos exportar entera, la podemos exportar procesada, porque es muy importante, de Eolio, que le entremos al agroprocesamiento de los bienes en República Dominicana. Nosotros podemos producir, consumir aquí, pero tenemos que pensar seriamente de que la exportación del agroprocesamiento para el mercado interno, y tú conoces otros productos que se deben agroprocesar, porque no es solamente pitahaya, que es innovadora. Hay la cereza, el cajuil, hay un cajuilito, la semilla de cajuil. Que se pueden procesar las dos cosas, la semilla y la masa. Aquí se venden unos compañeros, venden semillas de cajuil. Sí, que parecen guerrilleros. Parecen guerrilleros, pero es semilla de cajuil de harina de trigo. Sí, algunos sí, pero otros son importados. Ya. Porque un país como Brasil es un gran productor, y Tailandia, de diferentes variedades y líneas de
de Cajuil. De Cajuil. Y nosotros tenemos que trabajar ese tipo de cosas. Porque Sí, que no es tabaco, café, cacao y arroz. No. y la diversidad de frutales. Vamos, y los frutales. La macadamia, por ejemplo, o las hortalizas. Porque tú y yo que tenemos PM, recordamos que en este país se importaba la salsa de tomates. Y eso es verdad. Se importaba hace 60, 80, 90 años atrás la salsa de tomate. Pero nosotros ya estudiando en ELISA conocíamos que Linda, Juanito Portela, que en paz descanse, trabajó junto con otras personas ligadas a la Asociación para el Desarrollo, etcétera, y establecieron esa fábrica. Pero los Barceló habían hecho antes enlatados de tomates. Entonces nosotros tenemos que ver que la historia del tomate, aunque sabemos que Linda hoy con el liderazgo de García se está desarrollando y se sigue diversificando, eso no quiere decir que no cambiemos. Además hay otra cosa, fuera de aquí, la producción local tiene que ver con la demanda fuera de aquí. Es decir que si logramos que de hecho se haga con algunos rubros, caso limón, nosotros producimos cuando en otros países productores no producen. Por el cambio de lo que está sucediendo aquí, que lo tratamos en los programas anteriores, sobre la vid, sobre la uva. Ya nosotros estamos siendo competitivos por razones diferenciadas. Ahora, hay otra parte de la agroproducción, que es los maderables y cosas así, bambú, las maderas, en las artesanías. Pero hay un campo que yo estoy muy relacionado, que es, yo produzco, señores, longanizas y butifarra, que por cierto, siempre lo digo y ando buscando vendedores, gente que quieran ser distribuidores. La butifarra es, al igual que la longaniza, unos embutidos. Y hay diferentes tipos de butifarra como diferentes tipos de longanizas. La hay de carne de res, la hay de carne de ovejo y de chivo, las hay de conejo, las hay de mariscos, o sea, es muy variada. Pero mi caso es de cerdos y las butifarras son una innovación que ha tenido una acogida maravillosa por diferentes razones. Sin embargo, las líneas cárnicas de este país son maravillosas y las debemos mejorar. Así como la Vanida, la agencia de ayuda externa de Dinamarca, vía FAO, donó al país, y a mí me tocó como director de ganadería recibir para la UAS lo que es hoy el centro de entrenamiento lácteo que tiene la UAS, maravilloso. Así debe ver alguna universidad nacional para hacer un centro de adiestramiento en cárnicos, porque tenemos que pensar no solamente ya en nosotros, sino también en los 3, 4 millones de dominicanos que están fuera, que quieren nuestro producto y tienen que ser con la tecnología. Y sabemos que por asunto de la peste porcina africana hay que ser cuidadosos, pero los enlatados y los procesados en algunos países, en algunas zonas se pueden exportar si tú estás libre de las enfermedades. Pero en quesos también, que fue lo que hizo la UAS con su proyecto de mejoramiento lácteo, eso ha causado una revolución en el sector. Lo que quiere decir todo, señores, lo que de hoy nos llevó a esto es, señores, si nosotros podemos seguir produciendo y transformando, le damos valor agregado a nuestros bienes. Y por eso hemos insistido, de Olio, tanto tú como yo como educadores, de que los ceviagros y los centros regionales, un turista que comience a llegar a el sur profundo, digamos a Pedernales, y comience a ver que en el país existen diferentes variedades, como dijimos, en este caso, tendrían que ir a Baní, pero pongámosle cerca de 10, 15 o 20 variedades de mango, no las 100 o las 110 que hay, o que mostrémosle las 3, las 4 variedades o líneas de producción de pitahaya. Entonces, esos centros regionales en diferentes regiones, lo que va a ayudar es a asistir el país, a entusiasmar a unos, a invertir otros y a abrirle mercados a los bienes que nosotros estamos haciendo. Es decir que vamos a parar ahí y en un próximo segmento seguiremos hablando de desarrollo, mencionando el Centro Educativo para el Desarrollo Agropecuario, CEDAF.
Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Dijimos anteriormente que el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, lo que fue en sus orígenes la Fundación Dominicana de Desarrollo, tiene una historia interesante que es un reto para nuestro colega y amigo Wagner Méndez, quien ha sido designado como su director ejecutivo recientemente, y que lo vamos a entrevistar, porque en esta ocasión él estaba para el interior supervisando trabajo y no pudimos hacerlo, pero sí vamos a llevarle mensajería a través del CEDAF de las cosas que ellos han hecho. Y nos vamos a limitar de hoy quizás a detalles, pero para ustedes, aparte de todos los programas educativos del CEDAF, auspiciando entrenamiento nacional sencillo, como lo están haciendo, como en los días de campo inclusive, educando en las universidades técnicas y carreras superiores, o enviando dominicanos al exterior, el CEDAF ha jugado su papel. Y en esto tiene mucho que ver don Luis Carauch Bogar, el fundador básico de esta idea y de todo lo que han trabajado históricamente con el CEDAF. Pero hay algo muy importante que el pueblo debe conocer, y con Wagner después hablaremos de detalles. El CEDAF es responsable de haber traído aquí en un momento de crisis de nuestros plátanos y de nuestros guineos, lo que es la línea FIA. La Fundación Hondureña de Investigaciones Agropecuarias, FIA, produce históricamente diferentes líneas de bananos, de plátanos, rulos, inclusive hasta ornamentales y otros. Y el CEDAF fue que introdujo, junto con el Ministerio de Agricultura de ese momento, la Secretaría de Agricultura y otras instituciones, trabajo en esas líneas. Como también ha trabajado con Agricultura y nuestra importante Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en el rescate y valorización de unas 110 líneas de aguacates criollos. Eso da un programa casi solo, nada más, a hablar de los aguacates criollos. Y tendremos que hacerlo oportunamente, porque este es un programa que, como lo dice el nombre y el logo, es desarrollo que hay que hablar. Pero el buen pan de masa o el de castaña, como le llamamos, no son endémicos, ni tampoco lo es el mango, ni tampoco lo es la vid, o sea, las uvas. Son plantas extraídas, y hoy en día el potencial de producción y de transformación del pan de masa, del buen pan de masa, o de la castaña, o el panapén, como le dicen en Puerto Rico, es importantísimo, y eso lo ha tenido que ver el CEDAF. Creemos que finalmente, hablando del CEDAF y dejando para un programa especial futurista, esto que estamos mostrando hoy sobre el reciclaje de un envase de leche rica específicamente, que tiene ciertas características, nos obliga a nosotros a pensar qué son las 3R y quién ha sido una de las instituciones más promotoras de esa situación, el CEDAF. Entonces, deseémosles a Wagner ayuda, y en lo que podamos sabe que cuenta con nosotros, como el CEDAF o el país ha contado con el CEDAF y otras instituciones de desarrollo. Entre ellas, el futuro agricultor dominicano incorporado, FADI, de que tú, Wagner, tienes una responsabilidad junto con Deolio, yo y unas veintenas de egresados de ISA, que lo fundamos en el 2001 de este periodo reciente de este siglo. Es decir que lo que tú has dicho, realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
porque verdaderamente hay una serie de instituciones, CEDAF y DIAF. Ahora hay una palabrita nueva, se llama clúster de limón, clúster de la pitahaya, clúster de la... Los clúster. Pero no lo dicen conglomerados, sino clúster. Clúster. Entonces, creo que todos debemos, en Hablemos de Desarrollo, tienen una oportunidad para expresarse y expresar a los clientes en qué consiste su clúster, su IDIAF, su CEDAF, su institución correspondiente. No te rías, pero es así. Pero es una realidad. Es una realidad. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. La cocina dominicana es el resultado de siglos de historia, memoria y mestizaje. En sus ingredientes y técnicas perviven los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios del Caribe, especialmente del pueblo taíno, cuya influencia sigue viva en cada plato que compartimos. Con el propósito de visibilizar este legado, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, celebró el conversatorio Secretos del Chef, Alimentos Taínos en la Nueva Cocina Dominicana, un espacio para reconocer cómo las raíces indígenas continúan nutriendo la identidad culinaria nacional. El encuentro reunió a los chefs Olivier Burr, Alberto Morel y Carlos Esteves, quienes analizaron la vigencia de los alimentos y prácticas taínas en la gastronomía contemporánea dominicana. Muy contento de estar aquí esta noche compartiendo y hablando un poco sobre la herencia que tenemos de nosotros de los taínos. En la parte de la gastronomía vamos a hablar un poco de los ingredientes, de las preparaciones y de los platos que tenemos gracias a ellos. Durante la actividad se resaltó el uso de ingredientes como la yuca, base del emblemático casabe, el maíz, el maní y frutas tropicales como la piña, la guayaba, el mamey y la guanábana. Estos productos formaban parte de la dieta taína y continúan presentes en los hogares del país. La cocina taína es algo súper interesante. Tenemos ingredientes y sazones como la vija, técnicas culinarias, productos tanto del mar, de la tierra y de la agricultura de los taínos que nos han donado y que tenemos que definitivamente integrar en nuestra cocina para darle valor a ese patrimonio de la cocina taína que es tan relevante, tan importante para nosotros los dominicanos. También se abordó el aporte de los alimentos provenientes del mar y los ríos, como el pescado, el caracol y los crustáceos, una fuente importante de proteína en tiempos precolombinos. El conversatorio también abordó el valor de la guayiga, una raíz tóxica que, gracias al conocimiento taíno, podía procesarse y consumirse como fuente alimentaria. Una de las técnicas más destacadas fue la barbacoa, estructura de madera para cocinar lentamente al fuego, cuya eficacia y sabor ahumado se han popularizado a nivel mundial. El término de origen taíno ha trascendido fronteras y se mantiene vigente en múltiples culturas culinarias. Pensando en la herencia taína, nosotros pensamos en la isla y qué hay en la isla, qué se puede usar, qué técnicas se puede usar, qué hacen sentido aquí para la isla. Más allá de los ingredientes, los chefs coincidieron en que la gastronomía taína estaba profundamente conectada con la naturaleza, basada en prácticas sostenibles, estacionales y comunitarias. Con este tipo de iniciativas, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón continúa promoviendo el conocimiento sobre profundizar en nuestras raíces precolombinas. Pueden visitar el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, donde se exhiben más de 350 piezas arqueológicas que narran la historia de nuestros ancestros. El centro abre sus puertas de martes a domingo de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en la calle Isabel la Católica de la zona colonial. Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. ¿Alguna vez han visitado un jardín botánico?
Generalmente estos tipos de espacios son visitados para eventos recreativos y poco conocemos acerca de su trabajo y la verdadera función que cumplen. Hoy vamos a conocer las actividades y funciones de los jardines botánicos y cómo están conformados. Claudia García, directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín, nos cuenta cuál es el propósito de este lugar. Un jardín botánico tiene que hacer 3 cosas. Tiene que investigar, educar y conservar la biodiversidad. En este caso particular, la de nuestro país. El jardín botánico es un punto de encuentro. Es un momento en el que nosotros estamos aquí interactuando con otras especies. Nos permite entender que no somos los únicos en el planeta y también en la medida en la que nosotros vamos descubriendo esa biodiversidad, descubrimos algo de nosotros. Vamos haciendo vínculos de identidad. Si yo te digo una palma, probablemente tú recuerdas unas vacaciones o recuerdas el solar del patio de tu abuela. Eso es también la biodiversidad. Entonces, la importancia que tiene para las personas venir al jardín botánico es educarse sobre lo que nos rodea y encontrar ahí pistas sobre quiénes somos y cómo interactuamos con las plantas. Bueno, los jardines botánicos son también pequeños laboratorios que nos están permitiendo la observación de cómo el cambio climático en estos ambientes urbanos están afectando también la vegetación. Entonces, por supuesto, todas estas demandas que tenemos en cuanto a cambio climático, al control de las emisiones, también la investigación sobre nuevos alimentos y nuevas vacunas llevan a que cada vez más el interés por los jardines botánicos crezca como estos espacios de conocimiento, de conservación y también de investigación. Los jardines botánicos en el mundo tenemos que estar unidos porque cada jardín botánico tiene una especialidad diferente de acuerdo con la zona en donde están. Últimamente hemos inaugurado la exposición Mutis, la expedición continúa, que es una alianza entre el Museo de Antioquia, el Real Jardín Botánico de Madrid y el de Medellín para exponer en Medellín la mayor cantidad de dibujos de la expedición botánica de José Celestino Mutis. Ese es un gran ejemplo de cómo los jardines botánicos en el mundo nos unimos. Ahora bien, también hay un intercambio de conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos ofrecer a otros jardines botánicos del mundo la posibilidad de entrenarse en plantas del trópico, que es la región en donde estamos nosotros, y nosotros viajar también a otros lugares en donde podemos conocer sobre especies que no conocemos o que no son tan comunes en esta región del mundo. Ahora conocemos las funciones especiales que cumple el jardín botánico en cuanto al cuidado y conservación de las especies. Se debe contar con un personal capacitado y profesional dedicado al estudio de las especies vegetales. Veamos cómo el Jardín Botánico de Medellín aporta a través de la investigación a la conservación del medio natural. También entonces tenemos nuestros procesos divididos en conservación, en educación, en investigación, que los desarrollamos no solamente en este espacio de 13.2 hectáreas, sino también en nuestra reserva El Centello que tenemos cerca al municipio de Jardín. Bueno, nosotros constantemente estamos investigando. Las epífitas, que son este grupo de plantas que crecen sobre otras plantas, son importantes para nosotros. Allí fue como nació el Jardín Botánico. Entonces constantemente estamos haciendo investigación sobre orquídeas, sobre bromelias. Aquí incluso en este bosque andino vas a ver amarradas algunas orquídeas y algunas bromelias de tallos en un proyecto constante que tenemos de rescate de epífitas. Tenemos con fundaciones internacionales como la National Geographic o como Franklinia, también proyectos importantes para los magnolios, para las palmas. Y constantemente nuestros investigadores están en búsqueda de nuevas especies, de su propagación y ejecutando acciones que lleven a conservarlas. Queremos saber qué plantas hay en el territorio colombiano, en Antioquia. Queremos saber sobre la historia natural de estas plantas y sus usos. Queremos saber cuál es su estado de conservación en sus territorios originales y qué podemos hacer para mejorar esa conservación si es necesario. Las plantas que estudiamos en el jardín botánico, muchas de ellas, si detectamos, por ejemplo, necesidades de conservación, son traídas al vivero, en donde se hacen estudios sobre su biología reproductiva e intentamos desarrollar protocolos de propagación para estas especies. Esto es importante para mantener las especies acá en las colecciones vivas del jardín botánico, para preservar esa biodiversidad que puede estar en peligro en sus espacios nativos. Entonces hacemos como esa mezcla de la conservación, la propagación de las especies que pueden o no estar amenazadas en su medio natural y la dispersión de estas especies, en este caso en la ciudad de Medellín.
El trabajo de investigación es fundamental. Se trabaja igualmente en alianza con investigadores de diferentes instituciones nacionales e internacionales. En el Jardín Botánico podemos ver diferentes tipos de plantas que cuidan los ecosistemas. Veamos cuáles podemos encontrar. El Jardín Botánico de Medellín tiene sus colecciones divididas particularmente por taxonómicas, es decir, por grupo de plantas, y por ecosistemas, en espacios como el que tenemos en este momento, que es el bosque andino, en donde tú puedes observar diferentes plantas que interactuarían, en este caso, por ejemplo, en un bosque de Colombia. Entonces podríamos hablar que está la familia de las magnolias, o la familia de las palmas, la familia de las samias o la familia Cyclantaceae. Son familias botánicas, cada persona tiene su familia, cada planta está agrupada por diferentes características en familias, ¿ya? Pero también podemos hablar que hay colecciones que son ecosistémicas, entonces hablamos del bosque andino, que es la representación de los bosques que hay en la región de los Andes. Obviamente hay que tener en cuenta que Medellín está ubicada en una región andina, Medellín es una ciudad andina, entonces queríamos tener la representación de un bosque andino, pero también podemos tener el bosque seco tropical. Tristemente en Colombia ya quedan menos del 10% de las áreas con bosque seco tropical, con especies de bosque seco tropical. Han sido ambientes que han sido muy deteriorados por el hombre y las especies que allá se encuentran, muchas de ellas están en peligro de extinción. Entonces digamos que tenemos una pequeña representación del bosque seco tropical y también tenemos un ecosistema acuático. La laguna Francisco José de Caldas es un humedal donde podemos tener plantas que están asociadas a esas fuentes hídricas. Muy bien, después de la pausa conoceremos cuáles son los tipos de plantas que conforman los ecosistemas. Existen gran cantidad de ecosistemas en el planeta y por cada ecosistema habitan seres vivos. Veamos ahora en el Jardín Botánico de Medellín cuáles son los tipos de plantas que existen. En la actualidad tenemos 1.330 especies de plantas, plantas que muchas de ellas son nativas, también hay plantas introducidas. Es muy curioso porque Colombia es categorizado como uno de los países más diversos, con mayor diversidad de especies en el mundo. Pero tristemente la concepción que anteriormente teníamos era de traer especies foráneas, especies introducidas de otras partes del mundo a nuestros entornos urbanos. Y el Jardín Botánico, que el año pasado cumplió 50 años de vida, pues durante mucho tiempo también se sembraron especies introducidas. En la actualidad estamos haciendo hincapié en la siembra de especies nativas, especies que tienen algún grado de amenaza o simplemente que se encuentran en nuestro territorio nacional. Queremos mostrárselas al público, queremos darlas a conocer y mostrarles la importancia de estas especies. Es un sitio de conservación, pero también de educación ambiental. Entonces digamos que esos son los grandes esfuerzos que hemos realizado en los últimos 50 años, mostrándole a nuestros visitantes toda la diversidad que hay en nuestro país. Tenemos una gran cantidad de árboles, arbustos y plantas herbáceas y epífitas. Nos enorgullecemos de algunas de las colecciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos una colección de magnolias. Magnolias también se conocen como almanegras o molinillos, son unos árboles de los bosques. Son un grupo muy especial porque representan uno de los linajes más antiguos de plantas con flores sobre la tierra. Tienen estas flores muy grandes con muchas partes que sabemos por el registro fósil que han estado presentes por más de 100 millones de años. Tener una colección de estas plantas vivas en el jardín representa un gran beneficio como colección para la investigación, pero también un aporte a la conservación de este grupo tan especial. Hay varias especies que son de preocupación. Esta es la especie Magnolia silvioi, que es originaria es endémica, quiere decir que solamente ocurre en el departamento de Antioquia, en zonas del Magdalena Medio, y esta especie se ha colectado en el campo, se ha traído al vivero de propagación del Jardín Botánico de Medellín
Se han establecido protocolos para su mantenimiento y ejemplares de esta especie se han llevado a la ciudad, a los ecosistemas urbanos de la ciudad de Medellín. Esto funciona como una estrategia de conservación ex situ, quiere decir por fuera de su hábitat nativo de esta especie. Gabriela nos menciona la importancia de la propagación de especies nativas, por ejemplo las magnolias y otras más que se encuentran en peligro de extinción. Pero ¿realmente conocemos las causas de esta problemática? Las amenazas a la diversidad y a de plantas en la naturaleza están principalmente relacionadas con el cambio de uso de la tierra en los lugares donde las plantas ocurren, al cambio climático. Las especies son muy sensibles, algunas son muy sensibles y ocurren específicamente en ecosistemas con unas características específicas, no pueden simplemente desplazarse de un lugar a otro, entonces el cambio climático afecta grandemente las poblaciones. Las actividades económicas humanas, por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles, la deforestación, la minería, la construcción en zonas ecológicas únicas. Los bosques secos tropicales son un ecosistema único, pero en peligro, y es una de las prioridades de investigación y conservación en el Jardín Botánico de Medellín, del que actualmente solo quedan remanentes del 5% del bosque seco tropical que originalmente estaba en Colombia. Entonces esto es el resultado de todas esas amenazas teniendo lugar sobre este ecosistema. Tenemos en el momento 24 especies de samias, que es el grupo de cicadales que ocurre en Colombia, y más de 350 individuos. Algunas de estas especies están en peligro de extinción porque son muy particulares en su forma de reproducción. Por ejemplo, tienen polinizadores muy específicos que incluso algunos no sabemos bien quiénes son. Estamos en el proceso de entender la biología de estas plantas, de mejorar su propagación para mantenerlas en el jardín y en otros lugares como repositorios de esta biodiversidad. El tema de la extinción probablemente es más visible en los animales, pero las plantas también están sometidas a fuertes amenazas. Recordemos que si perdemos una especie de planta, la fauna también se vería afectada. Para mantener la fauna silvestre es muy importante mantener la vegetación. Necesitamos las plantas que brindan sustento a los animales, ya sea los frutos para los animales que son dispersores de frutos como las aves, mamíferos, los murciélagos. Necesitamos las flores, el néctar y el polen que producen las flores para los animales que son polinizadores y dependen de este recurso para su sustento, como las abejas, los colibríes, también los murciélagos, mariposas, etc. Hay un ejemplo de las bromelias, además de brindar algunas de ellas un sustento para polinizadores y para dispersores, ellas proveen un hábitat para algunos animales, para la fauna. Las bromelias generan una roseta de hojas en la cual se acumula agua y generan como una especie de microambiente en el cual algunas especies de animales pequeños, por ejemplo algunas ranas, pueden vivir en estos tanques. Y sin las bromelias no tendríamos estos representantes de la fauna. Cuando una especie vegetal desaparece, se afectan todos los procesos ecológicos. Los ecosistemas y los servicios ambientales que nos brindan son igual de importantes al sistema financiero o manufacturado. Los jardines botánicos realizan actividades necesarias para el cuidado de la vegetación como un buen mantenimiento, la tala, la poda, el trasplante, la limpieza de plantas, árboles, arbustos y palmas. Conozcamos ahora la importancia del trabajo de los jardineros.
Realmente nuestros jardineros son quienes están cuidando toda esta colección, dentro y fuera de la ciudad, porque recuerden que nosotros tenemos un contrato con el municipio de Medellín desde el año 2008, en donde hacemos la silvicultura y el paisajismo de la ciudad. Esas personas representan todo el conocimiento que tiene el Jardín Botánico, porque desde nuestra área de investigación, de educación y de silvicultura se entrenan a los jardineros. Así que son un pedazo del conocimiento del jardín que sale a la ciudad y toda esa ciencia la siembra para que nosotros tengamos una ciudad verde. De la misma manera están a cargo de aproximadamente 5.000 individuos, algo más de 1.300 especies que tenemos dentro de esta colección viva.